Bienvenida audiencia a una nueva emisión de Sin Miedo a las Historias. Bienvenidos sean audiencia a una nueva historia en su canal favorito. En esta ocasión vamos a narrar una serie de hechos trágicos y horripilantes, pues se imaginan ir al cementerio a donde descansa un ser querido y darse cuenta que su tumba ha sido profanada, que solo queda un hoyo, polvo y suciedad. Inquietante, ¿cierto? Esto le sucedió a muchas familias en Nizhny, Rusia, ciudad en la que aparecieron tumbas destruidas y saqueadas durante muchos años, donde no existía ningún vínculo que uniera a los casos. Esta es la historia del coleccionista de muñecas. Sin más, comencemos. Esta historia se cita en Anatoly Moskvin, un profesor ruso de 50 años de edad, experto en lingüística, doctor en cultura celta, políglota, hablando más de 13 idiomas, y es autor de diversos libros, entre los cuales destaca La cruz sin la víctima, un libro el que él consideraba el atractivo de la fruta prohibida, pues hablaba de la prohibición del estudio de las implicaciones ocultistas de la svástica durante el gobierno de la URSS en el siglo XX. El experto comenzó a granjearse a principios de los años 2000 una alta notoriedad en la localidad de Nizhny, donde comenzó a desarrollar estudios sobre cementerios, y junto a sus colegas, Moskvin empleó elementos estadísticos y de estudios sobre las causas de las muertes de las personas enterradas en la región, con el objetivo de extraer una mayoría sobre las causas de fallecimiento de los cuerpos. Así pasó a denominarse a sí mismo como un necropólogo, una rama bautizada por Moskvin, que estaba intrínsecamente relacionada con las aficiones ocultistas del propio historiador. También estuvo relacionado con el luciferismo gnóstico. Trata de que aboga por la búsqueda sin paliativos del conocimiento, más allá de los tabúes morales o de convenciones sociales. Así, la intención de Moskvin era adquirir el conocimiento a través de lo que los propios muertos podían decirle. Por todo ello, en el año 2011, la policía de Nizhny comenzó a realizar pesquisas relacionadas con avistamientos en el cementerio local. Algunos familiares de los fallecidos habían denunciado que las tumbas habían sido mancilladas y perturbadas. En tales circunstancias, los agentes echaron mano del historiador, experto en cementerios locales, para resolver el misterio. Lo que no imaginaban era encontrar en el domicilio de su propio experto un total de 29 niñas que acababan de ser desenterradas y embalsamadas para decorar el salón. Eran las muñecas de Anatoly Moskvin. Según especificaba el propio profesor ruso, su fascinación por los cadáveres y los cementerios tiene una fecha concreta y unos orígenes marcados. Fue cuando apenas tenía 11 años. Corría el año de 1979 y volvía a casa tras un día de colegio normal. En el de celebrar un funeral por una niña de 12 años de su mismo centro escolar, le asaltaron y le llevaron a rastras hasta donde iba a enterrar a la pequeña. Allí, uno de los adultos que ayudaba a llevar el ataúd le forzó, agarrándole de la cabeza, y le obligó a darle un beso en la frente a la joven inerte. La besé una vez, pero luego otra y otra y otra vez. Así lo narraba el historiador en la revista Necrología, en la que también era profesor universitario. Era un asiduo colaborador debido a sus intereses en los cementerios locales. No obstante, lo que marcó a Moskvin no fue que le obligaran a besar un cadáver, sino la propia reacción de la madre de la niña. La madre de la pequeña, de luto, me puso un anillo de boda en la mano antes de ponérselo también a ella. Así lo relata el historiador. Quedó simbólicamente casado con la recién fallecida. Mi matrimonio con Natasha Petrova fue muy útil. Me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas, detallaba el mismo artículo del profesor. Un incidente que le llevó a crecer con una obsesión hacia los cadáveres y su uso como canal de conocimiento. Este artículo fue publicado a finales de la década de los 2000
mismo año en el que llegaron las primeras denuncias de vandalismo contra las niñas enterradas en Nizhny. Durante esos mismos 10 años, Moskvin vivía todavía con sus padres, a pesar de haber cumplido ya los 45 años. Como él mismo declararía unos años después a la policía, se mantenía virgen y no había tenido ninguna pareja sentimental, considerarse a sí mismo como asexual. Por ello, cuando la policía descubrió los 29 cadáveres ataviados como muñecas de porcelana decorativa, acudieron a interrogar a los padres. Estos, tanto durante el interrogatorio como en el juicio, alegaron que desconocían el origen macabro de las figuras siniestras que poblaban el salón familiar. Decían que siempre habían visto la obsesión de su hijo por las muñecas como un hobby repentino y extraño, fruto de una personalidad ya de por sí bizarra, y al que no le dieron más importancia. Por ello, ¿cómo logró Moskvin apropiarse de los cadáveres y disfrazarlos dentro del mismo domicilio que sus padres? Según explicaba el propio detenido, estos se marchaban cada mes de agosto a una casa de verano para pasar las vacaciones, dejando a Anatoly solo en el piso. Un mes en el que el experto en cementerios aprovechaba para desenterrar las tumbas y apropiarse de los cuerpos. Veíamos las muñecas y ni pudimos sospechar que dentro había cuerpos, aseguraba la madre de Anatoly. Creíamos que era un hobby hacer muñecas tan grandes y no vimos nada malo en ello, continuó. Haciendo uso de sus conocimientos históricos, Anatoly momificaba los cadáveres antes de maquillarlos y hacerlos pasar por decoración para el apartamento. Posteriormente, las vestía con ropas de traje infantil, medias y botas altas para dar sensación visual de que en realidad son muñecas. Además, algunas de ellas las maquillaba con una pinta de labios rojos que empleaba en la mayoría de ellas. No obstante, había un detalle más allá de lo que podía verse a simple vista, que a Moskvin le gustaba esconder dentro de sus compañeras. Una caja de música oculta detrás de las costillas. Incluso el historiador llegó a organizar supuestas fiestas de té con las muñecas, a las que colocaba en posiciones que recordaban a las de un niño jugando, como la de un gateo. Tal y como después relataría a la policía, su intención nunca era mantener relaciones sexuales con ella, sino que su intención era, como él mismo confesaba, cuidar de ellas mientras la ciencia avanzaba lo suficiente como para devolverles a la vida. Según las crónicas de los diarios locales, el historiador había intentado en alguna ocasión adoptar a una hija, pero su condición de soltero habría jugado en su contra. Así los agentes encontraron, además de las 30 muñecas, pruebas de que Moskvin había atacado al menos a 150 tumbas. Todos los cadáveres tenían entre 3 y 15 años, y junto a ellos había documentos informativos relativos a la resurrección de personas, así como los archivos sobre la identidad de las fallecidas. Igualmente, fotografías y videos que el propio Moskvin había hecho dentro de su hogar. El cuerpo que más habría pasado dentro del piso de las muñecas había sido el de la pequeña Olga Chardimova, quien falleció en 2002 y a la que al poco tiempo de su entierro había sido raptada por el profesor universitario. Cuando apenas tenía 10 años, la pequeña Olga le anunció a su madre una importante decisión. Ya era lo suficiente mayor como para cruzar la calle, pero su inocencia le costó la vida. Un drogadicto la llevó a rastras a su casa, en el mismo edificio, para robarle los pendientes. La resistencia de la niña provocó que le golpeara la cabeza con una barra de metal. La pequeña pasó los siguientes 9 años en casa de Anatoly, vestida como una muñeca de porcelana. Tras el juicio, Natalia Chardimova, la madre de la niña, confesaba en una entrevista recogida por el diario Daily: se me acercó durante el juicio, directo hacia mí. Perdí el aliento. Sencillamente me quedé plantada, con la boca abierta como un pez. Me quedé mirando a su madre, que estaba temblando y sollozando. No obstante, Natalia mantiene que sintió compasión hacia los progenitores de quien había vivido casi una década con el cuerpo de su hija. Al final, ella es una madre, pero en lo más hondo de mi corazón no puedo creer que tanto su madre como su padre no supieran nada.
Solo hay que mirar a las fotografías que tomó la policía en la casa. Es un desastre. No creo que no oyesen o no hubiera nada sospechoso en estas muñecas, explicó Natalia. El psiquiatra que siguió el caso de Mosvin aconsejó durante el juicio, celebrado en febrero de 2013, que el sospechoso no fuera considerado como un competente mentalmente para afrontar un procedimiento judicial. Por ello, la sentencia fue enviar a Anatoly a un centro psiquiátrico, donde permaneció 5 años hasta que sus propios médicos instaron a las instituciones que liberaran al secuestrador de cadáveres para que siguiera con el tratamiento desde su casa, algo que encendió la ira de las familias de las niñas, en especial del padre de Olga, Igor Chardimova. Nuestras leyes son demasiado blandas. El castigo debe de ir, de alguna manera, en consonancia con lo que ha hecho la persona, y este hombre descansará en su clínica hasta que digan que está curado y le dejen volver a su cementerio, comentaba en una entrevista conjunta con su esposa. Ojalá me lo hubiese encontrado junto a la tumba de Olga, pero le hubiese hecho lo que tendría que haber hecho. Ahora sería yo quien estaría en la cárcel, continuó el papá de Olga. Y es que el miedo de los padres de las niñas radica en las palabras del propio Anatoly. Los agentes en el mismo momento de su detención: no las enterréis muy hondo, que en el momento en que salga voy a volver por ellas. No obstante, la fiscalía lanzó un recurso contra la liberación del preso, que aún a día de hoy permanece en prisión. Pero más escalofriante, si cabe, es la justificación del propio especialista durante el juicio, en el que señala a los padres como culpables por no querer resucitar a sus propias hijas. Abandonasteis a vuestras hijas, yo las he traído a casa y les he dado calor, fueron últimas palabras antes de despedirse de los padres, dándole motivo suficiente a la corte para declarar al señor Mosvin con esquizofrenia, siendo imputable y enviándole a una clínica psiquiátrica. Y esta es la historia del coleccionista de muñecas. ¿Qué les ha parecido? Escalofriante, ¿cierto? Imaginar que alguna de nuestras hijas podría haber estado en su lugar, teniendo el miedo de que en cualquier momento esta persona pudiera volver a por ellas. Interesante hasta cierto punto el ocultismo y la afición de una persona, que puede llevarla a hacer actos desagradables, inmorales, tétricos. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué harían en el caso de que fueran los padres? ¿Exigirían justicia? ¿Estarían aterrados por lo que pudiera pasar? Eso es algo que queda para ustedes como una reflexión de esta historia, querida audiencia. Esperamos que esta narración haya sido de su agrado y nos esperamos hasta una nueva emisión. Sin miedo a las historias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Deja tu like si te ha gustado este video. Deja en los comentarios qué te ha parecido esas historias. Si quieres escuchar alguna otra historia, ¿cuál sería? Síguenos en nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta una próxima emisión.